Señoras e señores, miñas donas, meus señores, aquí estamos nesta segunda parte de Troveiros de Compostela, neste último derradeiro programa do mes de setembro que xa se nos escapa. Comenzamos o outono, último trimestre do ano. Como se pasa o tempo, profesor Manuel Martín Gómez? De novo saúdos, boas noites de novo. Boas noites, Luis. Que tal o estás pasando, Manolo? Moi bien, porque estoy distendido, estoy con los amigos y estamos un poquito recordando etapas históricas de la vida, porque pensar en estos 68 años y dándole a los mismos el haz de cuestiones que en la vida privada de uno surgieron, pues es feliz uno contándolo, porque yo desde que dejé con 10 años Muxía hasta la edad que tengo hoy, fue todo un cúmulo, el desarrollo de acontecimientos que me afectan no solo a lo personal, subjetivamente hablando, sino en el marco de la amistad, en el marco profesional, en el ámbito cultural, la razón de estudios. Yo puedo presumir, como muchos de aquella época, de haber tenido la oportunidad y la suerte de que me impartiesen las clases en la vieja Universidad de Santiago, lo que hoy es Geografía e Historia, aquellas aulas, cada año que... Donde mañana vas a recibir el homenaje. Efectivamente, eso va a ser un momento bonito, glorioso para la vida de cada uno. Y como nosotros valoramos esa circunstancia, ya digo, va a ser un después de aquella época donde uno se va a encontrar con muchos amigos, con la familia, con mi esposa e hijos, con los compañeros de antes, profesores incluso, y como no, con vuestra presencia. En un acto que yo sinceramente no lo hago por cumplido, no soy merecedor a él, pero una vez que han tomado esa iniciativa lo acataré y lo guardaré y ya no lo voy a devolver, porque lo que se da no se quita. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y para mí, en mi historia, en la pequeña historia que tengo, pensando en mis nietos, yo creo que para mí mañana va a ser un día que va a marcar un poco en mi modesta historia como un día singular y especial, irrepetible. Estoy seguro, señoras y señores, antes de que Miguel y José Luis naturalmente dialoguen también con el profesor Martín Gómez, que más de uno se preguntará el por qué. Porque cuando se concede un homenaje muchas veces dice, ¿por qué le concede un homenaje a esta persona? Pues muy simple, amigas y amigos, muy simple. Y sobre todo va para quien puede pensar y decir, bueno, é que é amigo do presidente, por exemplo, sí, moi amigo meu. Indudablemente el presidente en este caso jugó papel importante, como es lógico, porque fui yo y el director general Jesús Busto los que naturalmente encabezamos, digamos, la nominación para que la Junta Directiva refrendase este nombramiento. El nombramiento, el por qué se le concede la medalla de oro, es de la Fundación Amigos de Galicia. Se le concede a un hombre bueno y generoso. Se le concede a un hombre, señoras y señores, que siempre que alguien de nuestra fundación, con más de 800 patronos en todo Galicia, ayudando a más de 20.000 personas en toda la comunidad autónoma de Galicia, alguien que nos llamó, y Miguel lo sabe y tú lo sabes, José Luis, incluso a la radio, acordaros, que llamaba pidiendo la ayuda de un abogado, siempre le hemos puesto a su disposición a don Manuel Martín Gómez. Y jamás el abogado que está hoy aquí con nosotros cobró un solo euro a una persona que llamaba para que lo orientase. Otro caso es si hay luego un pleito, hay unos gastos, que en fin, eso es secundario. Ahora, lo que es, digamos, la puntual orientación de una consulta, yo recuerdo a Manolo Martín un domingo, días festivos, llamándolo a la gente a casa, a horas intempestivas, porque el teléfono de Manolo Martín lo conoce todo el mundo. A horas intempestivas y jamás negó eso. Por eso, esa es la causa fundamental, la humanidad de Manolo Martín, y es lo que nosotros hemos considerado y valorado para concederle nuestra máxima distinción, que es la medalla de oro, que a partir de mañana tendrá en su poder el ilustre letrado. Esa es la razón primordial. Coincide, naturalmente, con su jubilación en tareas docentes, no en su bufete, en su despacho, pero sí en tareas docentes, y por eso hemos aprovechado la ocasión para en este momento rendirle homenaje y pleitesía. Así pues, profesor Cancio, cuando quieras. Yo creo que nosotros hemos dicho que estamos aquí para honrar lo bueno de Galicia y en un momento en que en Galicia y en España es muy importante defender el trabajo digno, honrado, bien hecho y que eso sirva de ejemplo para la ciudadanía. Hablábamos antes de la sociedad, que tiene que ver con la falta del civismo, de perder las formas. Citábamos
a esa ilustre señora como es Maruchi Piñeiro y que como Manolo forman parte de una misma generación en que se valoraba el esfuerzo, el sacrificio y el saber estar. Manuel Martín Gómez es hijo de una familia de pequeños comerciantes que trabajaron durísimamente, una familia numerosa, es el mayor de 7 hermanos, ya lo ha dicho, con 10 años vino al seminario, era una manera de los que no tenían bienes, que en aquel momento era muy difícil estudiar en la universidad y mucho más salir de un pueblo, yo soy de pueblo y sé bien lo que estoy diciendo, entonces aquellos jóvenes que ya destacaban, se lo contaba ayer a los alumnos de Lugo para que se den cuenta cuáles son los itinerarios que llevan a la excelencia, iban al seminario, les decía que del seminario salieron grandes personalidades, tanto de las profesiones liberales, de los funcionarios, de las cátedras, etcétera, etcétera. Entonces él vino al seminario, después como jugador de fútbol, se hizo un gran jugador del Muxía, del Quintáns, del Compostela, del Estralense y después, además de jugar, estudiaba y trabajaba. Esto en aquella época era muy raro, los que estudiaban y trabajaban, y así se hizo abogado en Santiago de Compostela. Se hizo un gran profesional liberal, es importantísimo defender la dimensión liberal de las profesiones, ahí está el caso de Suiza, ahí está el caso de Francia, de las grandes naciones, que voy a decir de Estados Unidos, y como gran profesional liberal se hizo con un nombre debido a su trabajo, entró en la academia, digamos, de la abogacía, la escuela de Derecho, se hizo como experto de reconocido prestigio, profesor asociado de la universidad y además, como acaba muy bien de decir Luis, porque yo creo que eso es fundamental, a esa dimensión profesional ejemplar unió una dimensión de solidaridad, primero de amor con su pueblo, donde ha quedado un trofeo el Manuel Martín, donde ha editado libros, como siempre en Galicia, siempre mostrando que es de Muxía, defendiendo a Muxía, y se hizo también asesor de ayuntamientos, de grandes empresas gallegas, es decir, un currículum verdaderamente espectacular y con esa dimensión junto a su maravillosa mujer y sus hijos, junto a Mercedes, pues ha venido dando testimonio. Él en Layos, dedicándose a ayudar a los que menos tienen, desde promocionando el título que da becas, como desde la Fundación Amigos de Galicia, que tiene esa función también de apoyo a los que menos tienen, como también las del Camino de Santiago, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que está una vez más hoy aquí. Yo quería preguntarle a él que nos diese cuenta cómo era esa Muxía de la que salió, cuando venir a Santiago, como pasaba en mi caso en Vegadeo, pues llevaba 7 u 8 horas, y cómo era, hoy estuvimos saludando a otro nuestro gran amigo del Patata, cómo era ese Santiago del Patata, de esos creo que eran tebailes, que nos cuente un poco de esa época de escasez, pero no puede yo menos feliz, está diciendo que era una España gris. Yo creo que eso es un infundio. Cuéntanos, Manolo, ¿cómo era esa época? Bueno, salir de Muxía con 10 años de vida de niño, en un pueblo pesquero como era Muxía, y es, hoy ya menos, donde las carencias brillaban con luz propia, tristemente. ¿Qué tiempo te llevaba en coche? Coches, eso era algo, a mí a veces en plan sacarle un poco de seriedad a lo que estamos diciendo. Si uno podía conocer a una chica saliendo de Muxía en el coche y llegar a Santiago con 7 horas, casi podíamos llegar. Perdón, es que es cierto, a veces, siempre que te tocase felizmente al lado, algo... En 8 horas ya da para moito. Entonces, para que veáis, y era un coche de línea, la empresa Celta, hay que decirlo todo, y Yesota. Que hacía 30 paradas. La de Lugo era Freire. 70 paradas Freire, porque era para personas y tristemente para animales. Ah, claro, aquelas caixas de conexos e de galiñas, que iban con os alambres, Ahora, qué maravilla. Y la gente arriba. Y después la incidencia, no que es bueno decirlo porque esto se ve el grado de superación de los pueblos, incluso muchísimas veces, al llegar a Negreira, de Muxía a Negreira, 50 kilómetros, ya entrábamos en la civilización, porque de Negreira a Santiago la carretera era asfaltada, de Muxía a Negreira 50 kilómetros, tenía que estar uno pendiente, ¿llegaremos o no llegaremos? Los baches, el coche que se queda, los tablones que había que sacar, que eran la forma de recurrir a las incidencias, es decir, un mundo. Y llegar en 7 horas con estas cosas puntuales hace pensar uno con la moviola de la vida que valió la pena vivir aquella época,
porque en el estado de necesidad que uno vive, puede ser que si la vida le da un poco de bienestar, porque yo creo que el que trabaja con rigor, las cosas vienen solas, vienen acomodadas, vienen justificando, marcadas con la reciprocidad que todas las cosas traen consigo cuando se llevan a cabo con rigor. Entonces, llegar a Santiago de Compostela y ver un haz de posibilidades. Yo quiero recordar el Santiago de antes, los paseos interminables de la Alameda, subir por Puerta Fajera, y aquellas caras, yo digo hoy a muchísima gente. Las chicas por un sitio y los chicos por el otro. Adiós, adiós, adiós. Y esa cara, después de 40 años, no, te conozco de algo, pero ¿cómo no vamos a conocer si lo que es la periferia de Santiago? Santiago moría en lo que es hoy el Policlínico, la Rosaleda, además eran huertas. Llegabas a Conjo, huertas, llegabas de donde yo vivía, donde vivo hoy, Rosalía Castro, de ahí Puerta del Camino hacia Conjo, o hacia La Rocha, o quien dice hacia el campus universitario. O hacia San Lázaro. Eso era un mundo, las colas del Metropol, otro lugar para poder acercarse en el afecto a las chicas, porque las colas del Metropol, para una entrada con el paraguas, porque Santiago llovía antes, a veces hablo, y hoy no es hacer publicidad un poco indirecta, paraguas Carabel, era un montón. Sí, hoy ya no se vende, hoy ya no se vende ningún paraguas. Pero era el Compostela alegre, el Compostela de las dunas, el Compostela de los ricos que podían tomar café en esas cafeterías del centro. De los guateques. De los guateques, de la envidia, estos guardamarinas que vivan mucho en los guateques del Hotel Compostela y mirábamos con recelo desde el Derby a otro sitio. Que nos llevaban las mejores chicas y las más guapas. Es decir, y la Villa Patata era un remanso a veces de estabilidad, porque el Patata, si eres amigo Pepe, el que era antiguo... Hoy que hemos hablado... No, ese es cuñado, ese es el cuñado. Bueno, pues, Pepe tristemente murió en un accidente viniendo de la LIN, de la fiesta del cocido famosa, y llegaba, uy, parece que hoy va a haber sesión continua en el Salón Teatro, que eran las películas del oeste, y otras más serias. ¿Y qué pasa? En vez de una patata o dos, toma 6. Y 6 patatitas con una tapita de arroz de la Arzuana, había hombre para invitar a la novia al cine a la sesión continua. El Compostela alegre, el de las tunas, de la Raíña, Dios mío, oír la catedral, la bondad de la gente, las Marías. ¿Te acuerdas en la casa de el Bar Royce, el bocadillo de calamares Calamar, a 3 pesetas? Bendito, a 3 pesetas. Un bocadillo nos tiene matado a nosotros, digas, perdón por la vulgaridad, el hambre que nos acuciaba todos los días. Un bocadillo, y las Marías guiñando el ojo, que uno hasta las Marías, con esa singularidad, entre comillas, femenina, el guiñarte hoy. Yo paso a veces por la Alameda en estos paseos que no gastamos nada en ellos y ves la dimensión de Compostela de antes y las Marías mirando. Había una tercera y decir que esas modestas costureras le dieran el empaque histórico a la ciudad de Santiago, por favor, que vigilen ese recelo, ese vestigio que no desaparezca nunca. Y así era Compostela, el Compostela de la lluvia, donde la lluvia es arte, los soportales de la Rúa Nueva, de la Rúa de Villar. Dios mío, ¿cuánto tiene Compostela? Y ya entrando un poco serio, la universidad de verdad. No es que ahora ¿Qué grandes profesores te dieron clase a ti? Muchísimos, de aquella época. Tenía Ors, Eugenio Dors. No llegué con él, no, pero tenía, por ejemplo, García Garrido, que fue rector. Fernández Novoa. Fernández Novoa, Chapó. Sí. ¿Por qué? El catedrático del que yo he trabajado muchos años con él, el amigo Gómez Segade, sí. José Ramón, quien dice él, compañeros como Eduardo Míguez, pero hay otras personas. Barrio Doval, Puy, era Casanova, el de político. González Casanova. Eran auténticas, Jaco Istin, civil, Sánchez Mera, que aparte hacía como nosotros. El notario Sánchez era Mera, un abogado, un notario de prestigio y dedicaba a la docencia horas vitales de su notaría, pero se dedicaba a la universidad. ¿Y el mandarino notaría. ¿Cómo era como el Margarito? Margarito. El Margarito era un hombre de derecho. El señor Otero Varela. Y era la ciudad, de verdad, que aquellos aprobados tenían una expresión de júbilo. El Rivadulla que se encargaba de decir, mírame ven, tú eches suerte, me parece que vas a ir a Muxía a playa unha temporada. Ya te estaba anunciando un aprobado en asignaturas difíciles. Y las asignaturas difíciles son una época donde no aprobar todas en primero de Derecho, no podías pasar al segundo. Claro, era selectivo. Y era grande. ¡Qué amigos! Y hoy veo en toda la geografía española, en todas las autonomías, gente de mi promoción. Yo esta última éramos 45, de verdad,
notarios, registradores, magistrados del Supremo, el gran Otero Lastres. Otero Lastres, precisamente, de los que viene ahora, mañana, que gracias por la insinuación, la laudatio. Porque mira, aquí pinta Otero Lastres, con gente. De la directiva del Real Madrid, nuestro equipo, ¡a la Madrid, a la Mourinho! Y es bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué? Porque un equipo del Real Madrid, poco, grande o pequeño, viniese 4 veces a Muxía, mi trofeo, y esto redundaba un poquito en el éxito económico, pensando en las becas, en las ayudas puntuales. Para mí Otero Lastres era una persona que tardaré en olvidar por su afán de colaboración, y es un hombre que está en la cátedra de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá, pero es un hombre que ayuda, colabora. Un gallego que llega a Madrid, él, como llega con Vázquez Guillén, tiene las puertas abiertas para una entrada al Bernabéu, para facilitarte un favor, una entrada, lo que sea. Al igual que Arsenio, que dice Arsenio, Raúl García de Loza. Estarán mañana aquí en el homenaje. Están todos mañana, no falta nadie. Arsenio, Raúl García de Loza y todos los compañeros de aquel. Perdón que me emocionan en este momento y que me dais esta oportunidad, pero es bonito entre amigos. A mí me encantaría un foro todas las semanas de uno poder recordar aquella época, porque la precariedad de los años 40, 50 y 60, los que fuimos universitarios en épocas de escasez, porque a mí no me da vergüenza ninguna decir que yo trabajé y estudié. El Compostela jugando al fútbol, bien. Unas clases particulares, bien. Pero ¿dónde te dedicabas, Manolo Martín? Pues yo a otras aquí. Peleteiro, de inspector 5 años o 4 años. Todas estas gotitas de marcado carácter económico hicieron mucho para que mi vida se estabilizase. Y felizmente, si trabajas, si te dedicas con rigor a la profesión, decía antes, la reciprocidad de contraprestaciones viene. Y hoy no puedo decir nada de la profesión que felizmente me han abierto el camino a base de rigor, y gracias a la profesión hoy, mis hijos ya con sus licenciaturas, gracias a ese esfuerzo y del propio esfuerzo y el de tu señora, de esta maravillosa esposa doña que tengo, Mercedes, que es Mercedes, hicieron posible que mi modesta. Pero yo, aprovechando esto, ya que fuisteis buenos conmigo en piropos y en datos hacia mi persona, yo quería decir, y que quede claro, y al amigo Lema, es una nota de humildad. Creo que hablasteis demasiado de mis bondades y de mi pequeño currículum. Pero yo, de verdad, yo no quería hacer publicidad de mi persona, porque lo que yo hago por mi pueblo, por ejemplo, lo puede hacer cualquiera en sus pueblos. Es una forma de hacerlo. Yo ahora tengo en mente, y no cejaré en el empeño, que yo tan pronto pueda, ahora dejando la docencia universitaria y centrando en colaborar con mis hijos, mi propia Fundación Manolo Martín, con afán de servicio. Para grandeza de Muxía. Pensaré en Muxía, en el medio ambiente, lo que perjudica a la costa, esta libertad de los mares, la educación de los chicos de allí, la formación de estos chicos. Ahora viene el Parador, mañana tenemos el Club Náutico. Muxía está condenado, como decía alguno en sus tiempos, a ser una Marbella gallega, y ya no se nota ni el viento, porque le llamaban la novia del viento a Muxía. Estáis invitados a visitar a Nuestra Señora de la Barca, y allí en persona todos podréis observar las maravillas de la naturaleza. José Luis, é que temos pouco tempo, Miguel, perdóname. José Luis. Yo nada, yo solo recordar un detalle en relación con Manuel Martín, que fue este verano cuando has hecho el último trofeo entre el Deportivo de La Coruña y una selección de la Costa de la Muerte, ¿no? Donde, pues un buen día tú me dijiste, me gustaría que antes de empezar el partido tocaras con la gaita el himno gallego. Yo, como no me dedico a ensayar todos los días, pues tuve que hacer un pequeño esfuerzo, dedicarme varios días para ensayar y no tener ningún fallo, porque en vivo y en directo pues siempre es... Y yo recuerdo que aproveché, y desde aquí se lo digo a todo el mundo, para que lean la letra del himno gallego y vean el significado, porque a veces lo cantamos pero no le sabemos ese significado, lo mismo que el himno español, que no tiene letra, pero el sentimiento que genera. El caso es que yo hice después una alegoría, que la tengo escrita, que nunca la he dicho, algún día la diré, sobre el himno gallego y lo que a mí me pareció. El caso es que para mí fue un acontecimiento, porque yo fue la primera vez en la vida que en un campo de fútbol, a mí me pareció como la inauguración de una olimpiada, que además fue presentado por Suso Busto, la emoción que yo sentí, hacía tiempo que no me sentía como un niño pequeño en el campo del Muxía. Pero Luis, nuestro amigo Luis Rial, logró en muchos trofeos hace 2 años que el himno gallego, todo el mundo puesto en pie, y el himno nacional, pensando en un equipo representativo del Madrid, aflorase en un modesto acontecer de un trofeo Manolo Martín, y allí todos
había colaboradores, estabais vosotros, estaba Raúl, estaba Pilar Varela, una chica de la radio, y otra gente que echaron un granito de arena. Y yo no puedo olvidarme de estos detalles, de la misma forma que hablé antes de Muxía y hablé de todo, y con una frase quiero dejarlo aparcado todo. Aprovecho, gratitud imperecedera a la memoria de mis padres, que hicieron de nuestro humilde hogar en Muxía la mejor escuela. Ahí sí que yo quiero grabar, para que mis nietos en el día de mañana lo sepan, la grandeza de unos padres que se sacrificaron en la posguerra de sacar adelante 7 hijos. Vosotros sabéis de sobra, por la experiencia de muchas familias, lo que significa en épocas de escasez y por nuestra experiencia dirigir propia. 7 miembros de una familia. Gracias, Luis, por la oportunidad que me dais en este momento, con este programa, de que afloren cosas que los sentimientos de una persona como el mío en este momento tardaré de olvidar, de esta oportunidad que me disteis de poder recordar estos temas puntuales de mi vida. Al hablar, señoras y señores, con un ilustre letrado de la categoría y personalidad de Manolo Martín Gómez, yo estoy seguro que más de un telespectador que en este momento esté en sus casas viendo este programa se estará diciendo, bueno, están falando de cousas de antes, de cousas, sí estamos falando de cousas de antes, porque indudablemente lo bonito en la vida es recordar. Pero también estoy de acuerdo con ustedes, los que estén pensando por qué no tocamos en el muy poco tiempo que queda algo de lo que está pasando, el presente. Hay algo que ya en esta cadena se habló reiteradamente, pero a mí me gustaría, de una forma muy personal, hablar, aunque sea, repito, por muy poco espacio de tiempo que nos queda, de, digamos, un caso que está siendo sonadísimo en toda España, ya no digo en Galicia, en toda España, las cadenas de televisión están hablando del famoso caso Pokémon, ¿no? Bien, sabemos, Manolo, que tú me parece que estás personado como letrado defensor de una persona que no sabemos si está condenada o no, no vamos a entrar ni quién es, ni mucho menos, pero sí, a mí me gustaría, y creo que a mis compañeros también, y a los oyentes y telespectadores igualmente, tú que has estado hasta las 5 de la madrugada, me parece que hace 3 o 4 días en Lugo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes decir en torno precisamente a este caso que aún todavía me parece que dará mucho que hablar? A mí, en el fondo, que existan jueces de rigor, que los hay, que pretendan de alguna forma depurar en el camino de la instrucción, depurar conductas que pueden rozar lo delitivo o que pueden consolidarse a corto o largo plazo en temas susceptibles de encaje en el ámbito penal, en el Código Penal, eso es un comportamiento que todos tenemos que dar un sobresaliente por lo loable que resulta la indagación de unos hechos delictivos. Y que esto impacte en familias, en grupos, en la forma de llevar a cabo, pues será una cosa que no tiene por qué afectar a un grupo pequeño. Hay jueces que están llevando a cabo esa labor con mucho rigor y seriedad. Ahora, lo que significa este asunto y la solución que va a tener, hasta ahora no hay nada juzgado. La instrucción es una cosa y después la celebración del juicio para ver si esa conducta puede ser sancionada de acuerdo con el rigor penal es otra. Lo importante es que todo esto está ahora su júdice, se están llevando a cabo indagaciones de todo orden, pueden salir más personas a la palestra. Pero aquí hay algo, permíteme, Manolo, un segundinho, sí, porque además luego me parece que Miguel está tomando notas y a lo mejor igual te quiere hacer una pregunta en torno a este tema, pero yo tengo una y la contestación creo que va a ser muy rápida. Hay algo que a mí me sorprende y le sorprende a muchos telespectadores, hablo a nivel de calle, coño. Sí. Aquí se da la circunstancia que todos son inocentes. Aquí ves al alcalde de Orense inocente, ves al otro inocente, ves todos inocentes. Sí, sí. ¿La culpable luego es la jueza? No, vamos a ver. A ver, ¿qué está pasando? Yo creo que además es un momento, como abogado, que me gusta decirlo. Nosotros, al hablar de la presunción de inocencia, es el arma que tenemos, por una particularidad. Nosotros tenemos un poco la musicalidad de una expresión que dice: la presunción de inocencia nació como un principio general y se convirtió en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos. Toda persona se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Los letrados, las personas encargadas de atender a esta gente que es detenida, la forma que es detenida es otro problema aparte, que pueda repugnar el acometimiento de no ser todos tratados de la misma forma.
pero mientras no se celebre juicio, el cántico de defensa de un abogado, es decir, esta persona hay que acogerse en este momento a la presunción de inocencia, porque hasta ahora esta persona puede salir absuelta, puede salir condenada, pero ínterin no se pronuncia en los tribunales, en todas las instancias, hasta que esta sentencia sea firme, incluso agotar el Tribunal Constitucional cuando se quedan cercenados derechos fundamentales. Creo, Luis, esa idea a lo mejor que tú tenías férrea, y aquí mi amigo Cancio y José Mari, tengo que deciros que las cosas se están llevando, y el hablar tanto de la presunción de inocencia es el arma que en este momento hay que usar, porque tú no puedes decir que es una persona que va a quedar libre cuando aún desconoce los cargos que se le atribuyen. Bueno, un minuto nada más. Muy brevemente, acaba de publicarse un informe que se ha dado cuenta en el telediario del mediodía de la Organización Internacional de Máximo Prestigio, Transparencia Internacional, que se dedica a analizar la corrupción en los países del mundo, un informe sobre España donde España sale muy mal parada, donde dice que la política lo invade todo, la política controla la justicia, y en España, y dentro de España Galicia, hay que decir que desde el año 77 hasta ahora la corrupción no solo no ha descendido, no se ha controlado, sino que ha aumentado. España no puede ser México, España no puede ser Argentina, España no puede ser Colombia, España no puede ser Grecia. Hay que tomar medidas, queridos presidentes, queridas fuerzas de la oposición. El gran presidente Alberto Núñez Feijóo debe de ser claro, no puede intervenir a posteriori, hay que limpiar el partido, hay que establecer un documento que lo firme todo el mundo en que va a cumplir la ley, y que si no la cumple, claramente se verá repudiado por el partido, y hay que tomar medidas para que esto sea detenido, porque si no, la democracia española, como pasa en México, en Colombia y en otros países, se va al garete, se convierte en un Estado fallido. Termino. Se acaba de publicar un libro fundamental, ayer se lo dije a los estudiantes, el de Daran Acemoglu y el de Jim Robinson, que se titula Estados fallidos, evolución de la dominación, de la pobreza y el desarrollo en el mundo, donde señala los países más ricos, los más desarrollados son los que tienen buenos agentes, buenos líderes, buenas instituciones que por medio del juego limpio defienden una democracia, una economía de mercado de juego limpio, donde se dé lo mejor de cada uno, con ejemplo, con ese trabajo, con esfuerzo, con esa honradez y con esa preocupación, no solo por uno, sino por los demás. Esto en España no es así, sino que ha empeorado, y de ahí el gran rechazo que hay de todos los políticos, pero la culpa no son solo de los políticos, sino también de una parte de la sociedad civil, de la sociedad eclesial, de los políticos, de los partidos, de los empresarios que apoyan, que promueven y que se nutren, se alimentan, se benefician de esta ideología tajadista, de esta democracia corrupta. 30 segundos. No, nada 30 más, segundos. La cuestión de Pokémon está a su dice. No se puede hablar de algo que está en secreto de sumario, y sería muy alegre por mi parte el hablar de un tema que al estar su judice lo desconocemos. A posteriori, cuando se dicte alguna resolución firme respecto al tema, será el momento histórico oportuno. Vale. Señoras y señores, o dixo abogado, o dixo letrado, será dogma de fe. Así está de claro. Gracias, Manolo Martín, por estar hoy aquí con nosotros. ¡Un aplauso para Manolo! Mañana estaremos en el homenaje, pero vamos a despedirlo, como siempre, con la canción. Preséntala, Miguel. Mira, esta corbata de flores del Xilguerín Parleru, el pinzón, el paporrubio de Vegadeo, de Asturias y de Galicia, las flores, el pájaro, contra la corrupción, Luis, y en defensa de pueblos como el de Muxía. Con este pájaro le hemos dedicado esta canción, Dime Xilguerín Parleru, para Manolito de Benjamín, que la cantó nada más ni nada menos que el Presi y el coro santiaguín, que son leyendas en la música popular asturiana que ya han desaparecido. Y vamos allá. Dime Xilguerín Parleru, dime qué comes, como arenines del mar, del campo flores. Tienes unos huellos negros y unas pestañas y una lengua parlera con que me engañes. Dime Xilguerín Parleru, ¿con quién estabas cuando escuché suspiros entre derrames? Dicen que murió el raposo, quien lo creyera, que asesinó las flores y les ovelles. Dime Xilguerín Parleru, de
dónde vienes? Y ese piquín florero que me entretiene. Y ahora por Manolito, dime Xilguerín parlero, un buen abogado, Manolito de Benjamín, Piedad de Guau. Bueno, amigas y amigos, señoras y señores, gracias por la súa atención. Será hasta a vindeira semana. Adiós, amigos. Adiós.